la transformación de la necesidad existencial en derecho. Decíamos que el derecho es un acto de supervivencia. Existe allí, en el derecho, una conciencia existencial, una proyección hacia la inmortalidad, una necesidad de estar vivos, de vivir y de que los demás nos permitan vivir. Pero para que esta necesidad de estar vivos se convierta en derecho, es necesario que se adopte ciertas instituciones. Por un lado, se crean las instituciones jurídicas como el Poder Judicial, el Congreso, la Fiscalía, etcétera, etcétera, la Policía. Y por otro lado se crean los textos normativos como los códigos, las constituciones, etcétera. En el artículo 1 de la Constitución Política del Perú se encuentra ya entonces esta defensa de la persona humana, ¿no?, como fin supremo de la sociedad y del Estado. Y cabe aclarar que este artículo primero de la Constitución, que propone, impone y previene respecto a la defensa, es porque hay pues esta volátil situación de indefensión del ser humano. No se necesita proteger a nadie, no se necesita proclamar la defensa de nada si es que no estuviera en riesgo el ser humano. Entonces, el artículo primero de la Constitución dice pues que la persona humana es el fin supremo, la defensa de la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Pero aquí también incluye tres elementos, ¿no? Descompone al individuo en tres sujetos: el individuo, el Estado y la sociedad. Este artículo entonces lo que hace es clasificar la defensa ante la cual se tiene que proteger al propio ser humano, al individuo. El ser humano debe protegerse contra él, el ser humano debe protegerse contra el Estado y el ser humano debe protegerse contra la sociedad. Y entonces esta protección contra él mismo, contra la sociedad y contra el Estado, esta protección tiene que estar enunciada como un mandato en la Constitución, como la defensa de la persona humana, ¿no? La defensa de la persona humana. Pero bien, no obstante que esto está incluido en la Constitución, una Constitución, para ser tal, necesita no solo ser un texto escrito y aprobado por cierto procedimiento de reconocimiento de las voluntades de la sociedad. El artículo primero, o cualquier otro artículo, podría ser, incluso estando dentro de una Constitución, inconstitucional. Esto es necesario aclarar porque a veces cuando nos referimos a los artículos de algún código, algún texto normativo, equivocamos el sentido de lo que es el derecho y creemos que el artículo es lo que define al ser humano y a su legitimidad, cuando en realidad lo que define al ser humano y a la legitimidad de las normas es un procedimiento que permita garantizar algunas cosas o factores como la legitimidad, como la necesidad social, como la necesidad individual, como la perpetuación de la vida, entre otras cosas. Así, un artículo de la Constitución puede ser claramente inconstitucional si es que le falta estos elementos, como legitimidad, necesidad, razonabilidad, voluntad social. Pero volvamos al asunto de esta necesidad de transformar, valga la redundancia, este acto de estar vivos, de querer estar vivos y de que los demás no nos maten, no violen nuestros derechos, en derecho. Para que esta necesidad de estar vivos, de poder seguir viviendo, pueda ser un hecho, pueda realizarse, es necesario transformar esa necesidad en derecho. Ya dijimos cómo, a través de instituciones como Poder Judicial o textos normativos, etcétera, etcétera, o diferentes estrategias. Aquí hay una cosa que también tendríamos que aclarar. Esta necesidad que viene de la naturaleza, es decir,
mi condición natural de estar vivo y de querer seguir estando vivo porque es una cuestión natural, tiene que contradecir de todas maneras a la naturaleza. Porque poner reglas a los demás, leyes a los demás, son siempre normas o leyes contranaturales. La primera regla natural es que no hay reglas para los seres humanos. No existen más que reglas naturales, y las normas legales son siempre reglas contranaturales, van contra la naturaleza. El concepto de muerte, de matar, de robo, de homicidio, de parricidio, de feminicidio, de estafa, son conceptos que no existen en la naturaleza. El derecho, por eso, no puede ser natural, sino contranatural. Es decir, se impone frente a ciertas creaciones sociales, ¿no? Sociales como consensos, para poder permitir cierto estilo de perpetuación de vida, cierto estilo de vida. El derecho, entonces, termina siendo un refinamiento. En forma un poco más amena, Fernando de Tresseñís hubiera dicho que el derecho es erótico. Es decir, el derecho es el refinamiento. Así como el erotismo es el refinamiento de la sexualidad, el derecho sería el refinamiento de la personalidad. Volviendo al contexto, el artículo 1 de la Constitución establece pues que la defensa, el respeto y la defensa de la persona humana y de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es decir, la perpetuación de la especie está en ese artículo constitucional. El artículo 2, inciso 1 de la Constitución, establece también que toda persona tiene derecho a la vida. No obstante, habría que aclarar que esta enunciación olvida de que el derecho a la vida no debe tomarse como una atribución propia de quien viene a nacer, porque el nacimiento, o mejor dicho, la fecundación, la concepción y el posterior nacimiento son dictaduras de nuestros padres. Y el derecho supone siempre consenso, voluntad expresa. Un espermatozoide unido a un óvulo no tiene voluntad que puedan expresar. Lo único que existe allí es un fenómeno natural por el cual, cuando estos dos elementos se unen, de acuerdo a las leyes de la naturaleza y no del ser humano, tienden, en cierto proceso y tiempo, a crear un nuevo ser, llamado luego persona. Pero este proceso es una dictadura de la naturaleza, no es un derecho. O sea, decir que la persona tiene el derecho a nacer es inexacto, porque no tiene el derecho a nacer, es una imposición. Lo que tiene más bien quien tiene el derecho es los padres y la sociedad a evitar el nacimiento. ¿Por qué? Porque dijimos, en el derecho existe siempre el elemento voluntad. Si alguien tiene voluntad, puede tener derecho, pero si alguien no tiene voluntad, no tiene derecho, porque otra vez, el espermatozoide y el óvulo no pueden decidir si nacen o no nacen, si se fecundan o no se fecundan, no deciden. Es una cuestión natural. Y el derecho es en sí voluntad, voluntad consensual. Sin embargo, la idea del artículo 2, inciso 1 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la vida. Eso, dicen, es un derecho fundamental, este mismo artículo, y que categoriza al decir fundamental como único e innegable. Pero aclaramos ya que el nacimiento es una dictadura de la naturaleza y que no existe voluntad expresada o que se pueda expresar
en estos dos elementos, el óvulo o el espermatozoide. El artículo, el Código Civil también establece la vida, lo referente a la vida, y incluye algunas nociones respecto a la definición de la vida. Dice, el artículo 1 del Código Civil define que la vida comienza con la concepción. Le atribuye a la persona humana la condición de sujeto de derecho desde su nacimiento. Si la vida humana comienza con la concepción y se le atribuye ser sujeto de derechos desde su nacimiento y de que tiene derechos para todo contados desde su nacimiento, el Código Civil olvida equívocamente algo. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. No obstante, no puede decirse que una entidad pueda ser sujeto de derecho desde su nacimiento, desde la concepción. Porque como dijimos, existe aquí una confusión. Veamos. Que incluso yo, en este momento, acabo de tener. Una persona, cuando nace, cuando es concebido, genera otra persona. Un óvulo y un espermatozoide, cuando se unen, generan un tercer elemento o factor, entidad, llamada ya persona, que luego logra o se independiza y que tiene posibilidad de existencia, de vivir un cierto tiempo de años. Esta condición, esa posibilidad de generar a un nuevo ser que pueda vivir unos cuantos años más de los que lo han creado, nos da otra noción muy importante, que es la de la posibilidad de la inmortalidad. El ser humano puede mostrar su inmortalidad a través de esta facultad de permitir, de procrear con sus propios elementos, óvulo y espermatozoide, la creación de un ser que lo perpetúe, no en totalidad, pero sí en parte de él. Por lo tanto, esa posibilidad es la posibilidad de la inmortalidad. Inmortalidad digo, no porque no va a morir necesariamente, sino porque tiene la posibilidad de supervivencia infinita. No sabemos hasta cuándo. Solo hay la necesidad de que dos elementos se unan, se produzca la concepción, la fecundación y nazcan. Esto.